Ok, bueno, vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Ayer estuvimos viendo el material que les dejé para leer. Vimos la definición de lo que viene siendo una base de datos. Vimos qué es un sistema gestor de base de datos. Y vimos qué características y funciones debería de facilitarnos un sistema gestor de base de datos. Como vimos el día de ayer, no es que el sistema gestor vaya a hacer el trabajo por nosotros, ¿no? Sino que nos debe de brindar herramientas para que yo pueda realizar ciertas validaciones o ciertos tipos de procedimientos, ¿no? Entonces no es que todo lo vaya a hacer el sistema gestor, sino que me va a dar las herramientas para que yo pueda ir elaborando, ¿sale? Ahora vamos a platicar un poquito de los diferentes tipos. Pues más que tipos de bases de datos, son modelos, ¿sale? Son modelos de bases de datos, o sea, son diferentes modelados. Los dos primeros solamente los vamos a mencionar. Son modelos que pues prácticamente ya no se usan como tal, ¿no? Digamos que en la evolución constante del uso y del manejo de bases de datos, pues se ha ido evolucionando a nuevos modelos. Algunos presentan mejoras y algunos presentan funcionalidades diferentes que servirán dependiendo de la base de datos que vayamos a necesitar, ¿no? En este caso vamos a hablar, voy a leer lo que viene siendo la definición de una base de datos jerárquica, ¿sale? Nos dice que una base de datos jerárquica estructura los campos en nodos en una estructura jerárquica, ¿sale? Los nodos son puntos conectados entre sí, formando una especie de árbol invertido. Cada entrada tiene un nodo padre, que puede tener varios nodos hijos, y esto suele denominarse una relación uno a muchos, o sea que un padre puede tener muchos hijos, ¿sale? Los nodos inferiores se subordinan a los que se hallan a su nivel inmediato superior. Un nodo que no tiene padre es llamado raíz, ¿sale? En tanto que los que no tienen hijos son conocidos como hojas. Cuando se desea hallar un campo en particular, se empieza por lo que viene siendo por el tope, con un nodo padre, y vamos descendiendo en lo que viene siendo el árbol en dirección a un nodo hijo, ¿sale? Entonces, una estructura, este es un ejemplo de una estructura de una base de datos jerárquica, ¿sale? ¿Qué es lo que nos está diciendo la definición? La definición nos dice que este tipo de base de datos, su estructura es como si fuera un árbol invertido, ¿sale? Imagínense que este es el tronco y estas van siendo las ramas, ¿sí? Y de cada una de las ramas podemos tener más ramas, y una rama que no tiene más ramas se le denomina como hoja, ¿no? Entonces, a una rama que sí tiene más ramas digamos que se le va a denominar una rama padre, ¿sale? Es padre de las ramas que son sus hijos o hojas que son sus hijos, pero a su vez es hija de su rama padre, ¿sale? Entonces, por eso es que se llama este tipo de estructura jerárquica. Entonces, si se dan cuenta, esta estructura es muy parecida cuando vimos Windows Internet, cómo se van guardando lo que vienen siendo los archivos, ¿sale? Entonces, imagínense que estas son carpetas y que pues adentro podemos tener otras carpetas que vendrían siendo otras ramas, o podemos tener otros archivos que pues esos no contienen nada, pues vendrían siendo como que las hojas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Entonces,
es una manera de ir organizando la información, ¿sale? Ahora, esta información no significa que así se va a guardar en el disco duro, es una estructura lógica, ¿sale? Es como yo, encargado de los datos, puedo acceder a esa información, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar a los números de vuelo, por ejemplo, de Maracay, pues tengo que entrar primero al nodo de Caracas y luego me tengo que ir al de Maracay y luego tengo que llegar al vuelo que yo quiera, ¿sale? Entonces, es como, por ejemplo, cuando manejamos las carpetas. Si yo quiero ir a tal carpeta, regularmente tendría yo que seguir toda la ruta hasta llegar a esa carpeta, ¿sale? Es una manera de estructurar la información, ¿sale? Ahora, esta información, esta estructura tiene sus limitaciones, que si yo borro un nodo padre, también borro a todos los nodos hijos. O sea, si yo en el explorador borro una carpeta, pues voy a borrar todo el contenido de dentro de la carpeta, ¿sale? Solo podrá añadirse un nodo hijo si existe un nodo padre, ¿sale? Entonces, si yo necesito agregar, por ejemplo, aquí un vuelo nuevo, a fuerzas tengo que tener un destino, ¿ok? No puedo agregar un vuelo ahí que quede pues volando, llamarlo de alguna manera, ¿no? Sin nodo padre. Y aquí nos dice que lo más significativo es la rigidez de su estructura. Solo un padre por hijo, ¿sale? Y ausencia de relaciones entre los nodos hijos. O sea que aquí en esta estructura, cada nodo hijo solamente puede permitir solamente puede pertenecer a un nodo padre, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este 120 pertenece a Maracay, pero no puede pertenecer ni a Valencia ni a Mérida, ¿sale? Y tampoco hay relación alguna entre nodos hermanos, ¿sale? Este tipo de relación donde un nodo padre puede tener muchos nodos hijos, pero un nodo hijo solamente puede tener un nodo padre, es un tipo de relación que se llama uno a muchos, ¿sale? O sea, el padre puede tener muchos hijos, pero un hijo solamente puede tener un padre, ¿ok? Entonces, este tipo de relación se llama uno a muchos y la vamos a ocupar en el modelo con el que vamos a estar trabajando, ¿ok? ¿Alguna duda antes de que continuemos? ¿No? Ok, pues permítame, voy a checar. Ok, es que está mandando ahí a Roberto la foto de la pantalla a ver si puede acceder. Ahora bien, por ejemplo, en este tipo de base de datos jerárquica, o el tipo de modelo jerárquico, ya viene siendo muy rígido como para usar con los datos, ¿no? Sí es cierto que es una estructura que se asemeja mucho a la que manejamos en el explorador de archivos, pero ya para manejo de datos viene siendo un poquito obsoleta, ¿no? Ahorita cuando veamos el nuevo tipo de modelo de base de datos relacional, pues ya van a ver que es una mejora bastante, ¿sale? Pues vamos con el segundo modelo, que es el base de datos en red, ¿ok? Leo la definición. Dice, como en el caso de las bases de datos jerárquicas,
Permíteme. Ok, vamos a ver. No, todavía. Es que pensé que ya había entrado Roberto, perdón. Como en el caso de las bases de datos jerárquicas, se trata de una organización jerárquica de nodos. Pero a diferencia del anterior, un nodo hijo puede tener más de un nodo padre, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos una relación que se llama muchos a muchos. En las bases de datos en red existen los punteros, que son conexiones adicionales entre nodos padres y nodos hijos, que permiten acceder a un nodo hijo por vías distintas, accediendo al mismo en dirección descendente por las diversas ramas. Básicamente, aquí cambia en que un nodo hijo puede tener varios nodos padres, ¿sale? Por ejemplo, aquí este vendedor puede vender estos dos productos, ¿sale? Entonces, o un vendedor puede vender en dos ciudades diferentes, ¿sale? Entonces, con esto reducimos un poco la redundancia de datos, porque en el modelo anterior, si yo necesitara que un vendedor, por ejemplo, vendiera en dos ciudades, como solamente puede tener un padre, tendría yo que agregar el mismo vendedor a dos ciudades. Y ahí estoy repitiendo información. Tengo una redundancia de datos. En cambio, con esto, al tener un solo vendedor que puede tener dos productos o puede estar asignado a dos ciudades diferentes, evito la redundancia, ¿sale? Aún así, esta estructura de base de datos suele también ocasionar ahí ciertos detallitos, ¿no? Entonces, estos dos tipos de bases de datos solamente los mencionamos así rapidito, porque son dos modelos, ¿no? O sea, son dos modelos de bases de datos que pues en algún momento fueron bastante usados, pero que ahora han dado paso al nuevo modelo de base de datos relacional. Y bueno, y aún existen, ¿no? Bueno, existen de hecho modelos más nuevos, pero que se utilizan en otro tipo de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, alguna red como tipo Facebook, que maneja gran cantidad de información y que digamos que hay que ir haciendo modificaciones sobre la marcha, maneja otro tipo de estructura de base de datos. Ahorita no tengo el nombre, pero no es una base de datos relacional como la que vamos a estar ocupando, ¿no? Okay. ¿Dudas, preguntas antes de que continuemos? Todavía. Ok. Bueno. Vamos a checar. Sí, sí se está grabando. Sí. Ok, bueno. De estas dos que acabamos de ver, básicamente es anecdótico lo que lo vamos a tratar, ¿sale? Nosotros nos vamos a centrar en este tipo de base de datos relacional, ¿sale? Les voy a leer la definición. Nos dice que esta organización, o sea, en la organización de los datos, el modelo relacional, ofrece la mayor flexibilidad, ya que los datos se almacenan en tablas diferentes, conformadas asimismo por filas y columnas, ¿sale? Entonces vamos a abrir el PowerPoint. Vamos a darle una nueva. Ahí está. Entonces, una base de datos relacional nos dice que va a manejar tablas, ¿sale? Nos vamos a manejar con tablas. ¿Ok?
o sea, nos dice tablas diferentes conformadas a sí mismo por filas y columnas, ¿no? Nosotros ya sabemos que una columna es el conjunto de celdas verticales y las filas son los horizontales, ¿vale? Entonces tenemos filas y de arriba abajo tenemos columnas, ¿ok? En una tabla, las filas contienen los registros y las columnas representan los campos, ¿ok? Voy a terminar de leer y ahorita ya nos pasamos al PowerPoint para ir desarrollando toda esta definición de mejor manera, ¿vale? Entonces nos dice, voy a volver a comenzar. Esta organización ofrece la mayor flexibilidad ya que los datos se almacenan en tablas diferentes, conformadas asimismo por filas y columnas. En una tabla, las filas contienen registros y las columnas representan los campos. Las tablas relacionadas poseen un campo en común, el cual es llamado un campo clave, ¿ok? Mediante el cual la información almacenada en una tabla puede enlazarse con la información almacenada en otra, ¿sale? En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla sea considerada como una relación, tiene que cumplir con algunas restricciones, como por ejemplo que cada tabla debe tener un nombre único, no puede haber dos filas iguales, ¿sale? No se permiten tener información duplicada, ¿ok? Y todos los datos en una columna deben de ser del mismo tipo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, pero ahorita vamos a trabajar con lo que vamos a ver en PowerPoint, ¿no? Las ventajas que tenemos son que provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros, o sea, la redundancia de datos, garantiza la integridad referencial. Así, al eliminar un registro, se eliminan todos los registros relacionados que son dependientes a ese registro, ¿sale? Y favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. Okay. Punto número 1, me va a ayudar a reducir los errores duplicados, ¿sale? O sea, de hecho, a eliminarlos de preferencia. Integridad referencial. Esto lo vamos a tratar más adelante. Si ahorita no les queda ahí muy claro, no se preocupen. Pero básicamente es mantener la información íntegra, ¿sale? Es como por ejemplo aquí, si yo tengo estos vuelos y yo quito el destino de Maracay, pues tengo que quitar a fuerza de estos vuelos, ¿no? Entonces mantener la integridad, no mantener datos que no tengan relación alguna, ¿no? en la base de datos. Y favorece la normalización. Normalización es un procedimiento que vamos a realizar más adelante que sirve para que nosotros vayamos depurando nuestro modelo de base de datos, ¿sale? O sea, nosotros vamos a generar nuestro diagrama de base de datos, vamos a generar nuestro modelo, pero tenemos que aplicar ciertas reglas que me van a garantizar justamente lo que hemos visto, ¿no? O sea, me va a garantizar que no haya duplicados, me va a garantizar integridad referencial, entre otras cuestiones, ¿sale? A este conjunto de reglas se les llama normalización, ¿sale? ¿Preguntas hasta ahorita? Ahí escríbanmelas en lo que checo el... ¿Por qué no se puede conectar Roberto?
Ok, entonces no hay duda, todo comprendido. Ok, bueno, vamos a leer esta definición de tabla y ahorita nos vamos al PowerPoint. Tablas, ¿sale? Entonces la definición nos dice que en un sistema de bases de datos relacional, los datos los vamos a tener organizados en tablas, ¿sale? Las tablas almacenan información sobre un tema, como pueden ser los clientes de una empresa o los pedidos realizados por cada uno de ellos, ¿sale? Entre muchas otras cosas que podemos representar en las tablas. Las tablas se relacionan de forma que a partir de los datos de la tabla de clientes nosotros podamos obtener información sobre los pedidos de estos clientes, ¿no? Una tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar los datos. Una tabla contiene información sobre un tema o asunto particular, como hemos visto antes. Aquí tengo un error de redacción, ¿sale? Clientes o pedidos, ¿ok? Las tablas contienen campos, que son las columnas, que almacenan los diferentes datos como el código de cliente, nombre de cliente o la dirección. Y al conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se le denomina como registro o fila, ¿sale? Así como todos los campos de un cliente forman un registro, todos los datos de otro cliente van a conformar un registro nuevo, ¿sale? A ver, nos voy a bajar rapidito. Ahí está. Ok. Ahora sí se pudo, Roberto. Ok, bueno, entonces ya vimos, ya leímos la definición de tablas, ¿no? Entonces vamos a pasarnos al PowerPoint. Bueno, antes de que me pase al PowerPoint, ¿alguna duda de esto último que acabo de leer? El documento ya está, Leti. Te paso la clave al Classroom. Ahí está. También ya están las clases de antier y de ayer. Los pueden checar. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver. Número 1. Tenemos que el modelo de base de datos en el que nosotros vamos a estar trabajando se llama modelo de base de datos relacional, ¿sale? Este modelo se encarga de almacenar la información de los clientes en tablas, como en esta foto, ¿sale? Aquí, bueno, perdón, no de los clientes, de la información que vamos a almacenar, porque pueden ser libros, películas, lo que sea, ¿no? Pero la información que nosotros vayamos a almacenar se va guardando en tablas, ¿ok? Y estas tablas se van a relacionar entre sí, ¿sale? Por ciertos tipos de campos que van a tomar el nombre de campos clave, ¿sale? Y es la manera como estas tablas se van a poder relacionar entre ellas, ¿sale? Para ir obteniendo la información completa, ¿sale? Entonces ahorita les voy a explicar así rapidito el concepto que tenemos de tablas, ¿sale? Aunque pues ustedes ya han manejado información en Excel, así que prácticamente
pues imagínense que es una tablita Excel donde están guardando ahí su información. No es muy parecido, ¿sale? Bueno, vamos a checar cómo está la grabación. Ok, bueno. Entonces yo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, la base de este modelo son las tablas, ¿no? La información nosotros la vamos a ir almacenando en tablas, ¿sale? Entonces una tabla regularmente me va a servir para representar una entidad, ¿no? O incluso me puede servir para relacionar estas entidades, ¿sale? Entonces, veamos la tabla como lo siguiente. Veíamos que una tabla tiene lo que vienen siendo filas, que son estas. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle... Ahí está. Entonces, esta es una fila, ¿sale? Y lo que tenemos aquí es una columna, ¿sale? Entonces, como cualquier tabla de Excel, esta cuenta con filas y con columnas, ¿sale? Ahora bien, al momento que estemos diseñando una base de datos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Las columnas las vamos a usar para representar propiedades de una entidad, ¿sale? Y las filas lo que me va a representar es una entidad, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que nosotros vamos a llenar, no sé, vamos a poner, por ejemplo, vehículos, ¿no? Vamos a una entidad llamada vehículos, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí. Vamos a buscar aquí una. Entonces vamos a buscar un auto, ¿no? No sé por qué aparece con lluvia, pero vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Entonces, nuestra entidad es un auto, ¿sale? Ahí está. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros o qué características tenemos en un auto? Por ejemplo, perdón. ¿Alguien me puede decir qué características, si nosotros vemos un auto en la calle, qué podemos percibir de ese auto? ¿Qué información sobre ese auto? Una entidad papelería, bueno, ya está. Tenemos el auto, modelo, tenemos color, ándele. Entonces, por ejemplo, un auto, vamos a tener que un auto tiene un modelo, ¿sale? Un auto también tiene color, ¿sale? Tipo de cristales, cristales polarizados, no polarizados, o como vamos a ponerlo, ¿sale? Tipo de cristales, ¿sale? Ahí está. ¿Qué más?
número de serie. Aquí dice, ¿ok? Focos redondos, cuadrados, ovalados, placas. Ok, vamos a poner placas. Ahí está. Algo más. Año. Vamos a ponerle aquí marcan. ¿Sale? Ok, bueno. Entonces, fíjense cómo ya obtuvimos varios detallitos que me pueden describir un auto, ¿sale? Tenemos el modelo, ¿sale? Tenemos la marca del vehículo, tenemos el color, tenemos el año, tenemos qué tipo de cristales tiene, tenemos la placa, tenemos el número de serie. Vamos a ponerle aquí número de serie, ¿sale? Entonces, bueno, entre muchas otras cosas que también podemos usar, ¿no? Para identificar las características del vehículo. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí creo que vamos bien, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una entidad vehículo, auto, vamos a ponerle auto, ¿sale? Y este auto tiene ciertas características, como por ejemplo tiene un modelo, tiene un color, tiene los tipos de cristales, tiene el número de serie, tiene las placas, tiene el año y tiene la marca, ¿sale? Ahora bien, nosotros si nos regresamos al apunte, tenemos que una tabla de datos es un objeto que se define, ¿sale? Entonces, aquí nosotros estamos definiendo nuestro objeto, nuestra entidad, ¿sale? Las tablas contienen campos, que son las columnas. Entonces, estas columnas que estamos viendo aquí en el PowerPoint van a ser mis campos o van a ser las propiedades que son inherentes al objeto, ¿sale? Y lo que vienen siendo un conjunto de campos se le va a denominar como registro o fila, ¿sale? Que es básicamente esto, ¿no? Entonces, estos lo podemos decir columnas o campos, ¿sale? Y a esta la vamos a llamar fila o registros. Fila o registro, perdón. Ahí está. ¿Vale? Ahora bien, una tabla, vamos a ponerle aquí que va a tener su encabezado, porque este encabezado me va a representar, vamos a ponerlo de un color diferente, sombrearlo aquí. Esto me va a representar mi encabezado, ¿no? Aquí yo tendría que poner el número de serie del vehículo. Tendría que poner las placas del vehículo. Tendría que poner el año del vehículo, ¿sale? Y vamos a insertar. Vamos a poner también la marca.
Vamos a poner el modelo. Vamos a poner el color. Y por último, el tipo de cristales, ¿sale? Ahí está. Entonces, vamos a hacerla un poquito más ancha para que entre. Ahí está. ¿Listo? ¿Vieron? Entonces, esta tabla que yo tengo aquí arriba me está definiendo a este objeto que tengo aquí abajo, ¿sale? Y incluso le podemos poner, de hecho las tablas tienen que llevar un nombre. Entonces aquí le podemos poner catálogo de autos, ¿sale? Así se va a llamar mi tabla, ¿ok? Entonces mi tabla se llama catálogo de autos y como hemos visto en los apuntes, no puede haber dos tablas con el mismo nombre, ¿sale? O sea, cada tabla debe tener su nombre único, ¿sale? Entonces, si yo a esta tabla donde voy a almacenar mis autos, la información de mis autos, la bautizo como catálogo de autos, no puede haber otra tabla que tenga el mismo nombre, ¿ok? Entonces, esta tablita que yo tengo acá ya me está representando a este objeto, a esta entidad, ¿sale? Mis columnas son las propiedades que pertenecen a este objeto, ¿sale? Este objeto nosotros ya sacamos aquí un listado de propiedades, ¿sale? Y ahora sí, cada fila o registro que tenga este objeto va a representar un objeto, ¿sale? O sea, este objeto me está describiendo una entidad auto, ¿sale? Pero es como decir una entidad persona. Pero ya una vez que nosotros establecemos, digamos que características, ya estamos hablando de un objeto, de una instancia de ese objeto, ¿sale? Esta es la definición. Por ejemplo, vamos a poner aquí serie, no sé, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Placas XXX-XXX, ¿sale? Año, no sé, es un 2020, ¿no? Marca, no sé, vamos a poner Toyota, un modelo Yaris, un color verde, ¿sale? Cristales polarizados, ¿no? Entonces, yo aquí ya tengo la definición de un objeto, o sea, una instancia de este objeto, ¿sale? Y aquí yo puedo tener otro, no sé, vamos a poner 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZZZ, ZZ, 2019, no sé, dígame ahí marca modelo, por favor. Un Tsuru, es de la Nissan, ¿verdad? Es con doble S, no me acuerdo. Vamos a ponerlo ahorita así. No sé, rojo, ¿no? No polarizado, ¿sale? Ahí está. Entonces, fíjense qué es lo que quiero que chequemos. Este dibujito de aquí abajo me está representando la descripción de una entidad llamada vehículo, ¿sale? Esta tabla es un catálogo de esos vehículos. Esta columna
de encabezado me está describiendo las propiedades, ¿sale? De ese vehículo, los campos. Y cada fila o registro está representando una instancia. ¿Qué es una instancia? Es, digamos que ya un vehículo en sí. ¿Ok? Digamos que esto es la descripción general de cualquier vehículo. O sea, todo vehículo tiene modelo, tiene color, tiene tipo de cristales. Pero ya cada registro que yo voy agregando ya me está representando un vehículo que existe. Ya no es general, ya es particular. Ya me está representando al Yaris verde que tiene número de serie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya me está representando al Tsuru rojo que tiene número de serie 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sale? Entonces, véanlo como lo siguiente. Esto me puede representar clientes. ¿Sale? O sea, ¿qué datos me representan a uno de mis clientes? Nombre, RFC, actividad laboral, quizás, dependiendo, ¿no? Pero ya cuando yo les asigno esos datos, les pongo nombre, ya no estoy trabajando con una descripción o con un objeto, ya estoy trabajando con una instancia de ese objeto, ¿sale? O sea, ya le estoy poniendo nombre, ya estoy trabajando con Juan, ya estoy trabajando con María, ya estoy trabajando con Francisco, ¿sale? Entonces, esto es lo que va a representar una tabla en el modelo de entidad-relación. ¿Okay? No sé si queda claro esto o hay alguna duda. Si hay alguna duda, pregunten, porque es importante que vayamos entendiendo esta parte, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, muchachos? No, una instancia es, digamos que no una entidad, ¿cómo les explico? Digamos que, por ejemplo, tenemos, a ver, permítanme. Tenemos que ver esto como, vamos a ver, vamos a buscar por aquí. Está. Vamos a ver. Ahí está. Con esto creo que va a quedar un poquito más claro. Está, por ejemplo, yo aquí tengo 4 pelotas, ¿sale? Nosotros podemos ver que esta es una pelota de voleibol, es una pelota de soccer, una pelota de playa y una pelota de básquetbol, ¿sale? Ahora bien, estas 4 son pelotas, ¿ok? Ahora, ¿qué tienen en común o qué características podemos obtener en común? Por ejemplo, vamos a ver. Entonces, digamos que a este objeto, al objeto pelota, la entidad pelota, pues podemos decir que
tiene, a ver, permítame tantito, no sé, que tiene un tamaño, ¿sale? Es una propiedad de las pelotas, tienen tamaño, pues tiene un peso, ¿sale? Tienen un color. Bueno, pues vamos a ponerle aquí, le voy a poner, por ejemplo, deporte, ¿no? ¿Para qué sirve, no? Nada más para este ejemplo, ¿sale? Entonces, esto es mi objeto, ¿sale? Es la descripción de mi objeto pelota, ¿ok? Ahora, cuando yo agarro una pelota y quiero crear una instancia de este objeto pelota, yo le voy a asignar características. Entonces yo puedo decir que esta pelota tiene, no sé, tamaño mediano. Ahorita lo voy a poner así nada más. Le estoy asignando datos, ¿sale? Peso, pues no sé, pesa 500 gramos. Color blanco. Y pues deporte, voleibol, ¿no? Creo que es algo así, ¿no? Si no, luego lo corregimos, ¿sale? Esta ya es una instancia del objeto pelota, ¿ok? Ya estoy creando una instancia de este objeto, o sea, todos estos pertenecen a la familia pelota, ¿sale? Pues todos son pelotas, pero cada una de las pelotas es diferente de todas las demás. Ya digamos que son individuales, ¿sale? La pelota esta pelota de fútbol pues tendrá su tamaño, su peso, su color, ¿sale? El deporte. Incluso puedo tener 5 pelotas de fútbol que son diferentes y cada una ya es una entidad, ¿sale? Entonces, pero todas son pelotas, ¿sale? Entonces mi objeto es una pelota y cada una digamos que de los registros va a ser ya una entidad individual de ese objeto, una instancia de ese objeto. Eso es lo que se refiere con objeto e instancias, ¿sale? Entonces, cada uno de los registros, por ejemplo, si tengo clientes, la definición de mis clientes va a ser esta. O sea, en las columnas que vienen siendo sus características, RFC, nombre, etc. Pero cada una de las filas ya me va a representar a un cliente, ¿sale? Ya no me va a representar al objeto cliente, ya me va a representar a una persona que es mi cliente, ¿no? O sea, a representar a Pedro, a Juan, a Paco, etc. ¿Sale? No sé si queda más comprendido de esta manera. Sí, es como por ejemplo nosotros, ¿no? O sea, nosotros como persona pues tenemos, no sé, características, edad, nombre, peso, altura, pero ya cuando le ponemos valores a esas características, les ponemos nombre, ya somos individuos, ¿sale? Entonces tenemos la definición de lo que vendría siendo una persona y ya luego tenemos instancias de esas personas, ya son individuos, ¿sale? Por ejemplo, para los que manejan datos de alumnos, si ustedes manejan su tabla en Excel, pues sus columnas dicen nombre, matrícula, carrera, etcétera, ¿no? Pero cada fila de su Excel les está representando ya a un alumno como tal. Ya es, no sé, ya es Juanita, ya es María, ya es Raquel, etcétera, ¿no?
Entonces, cuando vamos nosotros a diseñar nuestra base de datos, el primer paso que tenemos que realizar, que tenemos que hacer, es justamente identificar qué tablas voy a necesitar, ¿sale? Y el primer paso de esto es identificar qué entidades o qué objetos necesito yo describir, ¿sale? Entonces, no sé, si voy a hacer un catálogo de, no sé, una biblioteca, pues tengo que describir los libros, tengo que describir pues, los autores. Entonces, yo tengo que ir encontrando dentro de mi sistema, porque lo que vamos a hacer con una base de datos, pues vamos a hacer un sistema de base de datos, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar cuáles van a ser las entidades que van a interactuar o que van a formar parte de esa base de datos, ¿sale? Entonces, si es un catálogo de autos, por ejemplo, pues bueno, ¿cuáles son? Pues son los autos, pues quizás las marcas, los modelos, etcétera, ¿no? Entonces, eso ahí ustedes es lo primero que tienen que hacer, identificar, ¿sale? Lo que vendría siendo cada uno de los objetos que van a integrar mi base de datos, ¿sale? Por ejemplo, aquí está trabajando con dos objetos, el objeto cliente y el objeto pedidos, ¿sale? Entonces son dos tablas, véanlos, aquí tabla de pedidos y tabla de clientes. Entonces este pequeño ejemplo de base de datos pues tiene un objeto que es clientes y un objeto que es pedidos, ¿sale? Entonces, por cada uno de los objetos hay que identificar cuáles son sus características porque van a formar parte de los campos, ¿sale? Bueno. ¿Dudas, preguntas antes de que terminemos por hoy? Nada. Ok, bueno. Pues vamos a finalizar por hoy. Voy a detener la grabación.